Buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Siempre, por favor, díganse el nombre del expositor, por favor, ¿ya? No, sí, doctor, estaba probando. Ya, bueno, Ah, vamos. no te preocupes. Ya, ya. Ya. Vamos. Buen día, doctor, buen día, compañeros. El día de hoy vamos a desarrollar el seminario de endocrinología obstétrica. Va a ser desarrollado por Diego Alca, José Granda, Jaciel Calavera, Viviana Valdivia y yo, que le habla, Augusto Excelmes. Siguiente, por favor. Ya. A nivel endocrino, la placenta elabora dos tipos de hormonas, las hormonas polipeptídicas y las hormonas esteroideas. Las hormonas polipeptídicas más importantes son la gonadotropina coriónica humana, que la madre elimina por orina y que se produce desde la formación del corión hasta que a la 12ª semana decrece la producción. Y esta se va a emplear en las pruebas de embarazo a partir de la tercera semana y la del lactógeno placentario humano que aparece en el plasma sanguíneo de la madre desde la tercera semana y cuyos efectos son los cambios somáticos del cuerpo como el aumento de del tamaño de las mamas. Entre las hormonas esteroideas cabe destacar la progesterona, que al principio es secretada por el cuerpo amarillo y a partir del segundo mes por la placenta, y cuya producción aumenta durante todo el embarazo, y los estrógenos, cuya producción también aumenta durante el embarazo. Es importante destacar la acción conjunta de las hormonas hipofisiarias, ováricas y placentarias para el correcto desarrollo del embarazo. Siguiente, por favor. Ya, ahora voy a desarrollar la hormona gonadotropina coriónica humana. En primer lugar, es una glucoproteína de acción similar a la hormona luteinizante. Actúa a través de los receptores para la hormona luteinizante y la hormona gonadotropina coriónica humana en la membrana plasmática. Se produce casi exclusivamente en la placenta, aunque existen tumores malignos que también la producen como las neoplasias del trofoblasto y en tejidos no malignos del hombre y la mujer no embarazada principalmente por la glándula hipófisis. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a las características químicas, como dije, es una glucoproteína. Su vida media va a ser de 24 horas y va a estar compuesta de dos unidades, una alfa y una beta. Estructuralmente se relaciona con la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y la hormona estimulante de la tiroides, ya que poseen la subunidad alfa. Siguiente, por favor. En cuanto a la biosíntesis, la síntesis de las cadenas alfa y beta se regulan en forma separada. Un único gen, en este caso el cromosoma 6, va a modificar la cadena alfa, pero existen 8 genes para la familia beta de la hormona gonadotropina colónica humana y beta para la hormona luteinizante, en este caso el cromosoma 19. Las subunidades alfa y beta de la hormona gonadotropina colónica humana se sintetizan y va a ser el precursor, se sintetizan y van a ser los precursores y van a tener alto peso molecular, las cuales van a ser clavadas por endopeptidasas microsomales para ser rápidamente liberadas de la célula. Siguiente, por favor. También la velocidad de síntesis de la subunidad beta es el paso limitante para la formación de la hormona gonadotropina coriónica humana completa. Los sitios celulares de origen se va a sintetizar principalmente en el sinsitio trofoblasto, aunque se ha encontrado en el citotrofoblasto en fases tempranas del embarazo. Siguiente, por favor. En cuanto a la regulación en la biosíntesis de las subunidades de la hormona gonadotropina coriónica humana, la cantidad del RNA mensajero para la síntesis de alfa y beta en la hormona gonadotropina coriónica humana en el sinsitio trofoblasto es mayor durante el primer trimestre del embarazo.
Esto va a ser un buen marcador de embarazos de fetos normales. Y por último, los genes para las unidades alfa y beta se expresan antes de la diferenciación completa del trofoblasto y sincitio y citrotrofoblasto. A continuación, mi compañero va a seguir con la exposición. Sigamos. Buenos días, doctor. Soy Viviana Valdivia. Voy a continuar con concentraciones en suero y orina de la HCG. Bueno, la detección de la hormona gonadotrofina coriónica humana en muestras de suero y de orina es el método de elección para el diagnóstico y para la confirmación bioquímica del embarazo. La molécula de HCG combinada va a ser detectable en el plasma de las mujeres embarazadas de 7 a 9 días después de la oleada de la LH. Es probable que la hormona gonadotrofina coriónica humana entre a la sangre cuando se implanta el blastocisto. Los niveles plasmáticos se van a duplicar cada 2 días en el primer trimestre. Como podemos ver en el gráfico, se aprecian los distintos perfiles para las concentraciones de HCG, que es de color verde, el lactógeno placentario humano, que viene a ser de color rojo, y la hormona liberadora de corticotropina, que es la de color azul, en el suero de mujeres durante un embarazo normal. Pero esto va a ir cambiando según la semana de gestación. El uso de los anticuerpos monoclonales específicos dirigidos contra la subunidad beta de la HCG va a ser un prerequisito para los test de embarazo con un alto nivel de sensibilidad. Los niveles de HCG pueden detectarse en suero o en orina con métodos de distinta sensibilidad y van a permitir no solamente el diagnóstico del embarazo, sino que también su seguimiento y las amenazas de aborto. Para que un ensayo de HCG pueda ser usado como herramienta diagnóstica, debe ser específico, sensible, preciso y fácil de desarrollar. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de la regulación de la HCG. La hormona liberadora de gonadotrofinas, que es la GnRH, es considerada como el principal inductor de la liberación de HCG durante el embarazo, ya que esta GnRH y su receptor van a ser sintetizados por la placenta. Sin embargo, existen otras moléculas que van a activar la expresión y la secreción de HCG durante el embarazo, como son la lectina, la corticotropina, la noradrenalina y la dehidroepiandrosterona. Y a la vez también hay inhibidores del HCG, como son la inhibina, la folistatina, insulina, calcitriol. Entonces, podemos concluir que la regulación del HCG es compleja, multifactorial y que diferentes moléculas van a interactuar, ya sea activando o inhibiendo para así modular la cantidad adecuada de HCG durante el embarazo. Las funciones biológicas, la función más conocida de la HCG va a ser el rescate y el mantenimiento de la función del cuerpo lúteo. Como recordaremos, el cuerpo lúteo es el que favorece o produce la progesterona y estrógenos, entonces va a generar un endometrio viable para el crecimiento del feto. Otras funciones es que la HCG ingresa al plasma fetal a partir del sincitio trofoblasto y actúa sobre las células de Leydig, estimulando la secreción de testosterona testicular fetal, la cual va a participar en la diferenciación sexual masculina. Y por último, el cuerpo lúteo es el que produce la relaxina, que actúa sobre la sínfisis del pubis y sobre el coxis. Aumenta en la sangre a partir de la semana 6, de la sexta semana, y se va a mantener hasta el momento del parto, ya que va a incrementar la flexibilidad de la sínfisis púbica y también ayuda a dilatar el cuello uterino durante el trabajo de parto. Siguiente, por favor. Los niveles anormalmente altos o bajos. Bueno, existen varias circunstancias clínicas en las cuales se encuentran los niveles de HCG en plasma materno altos o bajos. Se encuentran niveles altos en embarazos múltiples, en la eritroblastosis fetal, que es un trastorno sanguíneo en la que la madre produce anticuerpos durante el embarazo que atacan los glóbulos rojos de su propio feto. Enfermedad trofoblástica gestacional y también mujeres que tengan fetos con síndrome de Down. Y también se encuentran niveles plasmáticos de HCG bajos en mujeres con un embarazo prematuro o un embarazo ectópico. Siguiente, por favor.
El lactógeno placentario humano. Vamos a hablar de la biosíntesis y de las acciones metabólicas. La biosíntesis, bueno, se trata de una cadena polipeptídica única no glucosilada con un peso molecular de 22.279 daltons. Las secuencias del lactógeno placentario y de la hormona de crecimiento humana van a ser similares en un 96%, y la estructura del lactógeno placentario y de la prolactina humana van a ser similares en un 67%. Debido a estas similitudes es que se llama lactógeno placentario humano u hormona de crecimiento coriónico. Dentro de los 5 a 10 días después de la concepción, el lactógeno placentario va a ser demostrable en la placenta y puede ser detectado también en el suero materno a las 3 semanas. Los niveles van a aumentar de manera constante hasta la semana 34-36 de gestación. La semivida del lactógeno placentario en el plasma materno es de 10 y 30 minutos. Y al final del embarazo, las concentraciones séricas en la madre van a alcanzar niveles de 5 a 10 microgramos por mililitro. Las acciones metabólicas del lactógeno placentario promueven la lipólisis materna con niveles aumentados de ácidos grasos libres circulantes, proporcionando así una fuente de energía para el metabolismo materno y para la nutrición fetal. En la Diego, Sí, doctor. ¿qué ha habido? No se escucha. Sí, parece que mi compañera está teniendo problemas con su internet ahorita. Ah, ya, esperaremos. Esperaremos. Ya, Diego, listo. Diego, Sí, doctor. Diego, parece que va a demorar. ¿Crees que sigamos con el siguiente mientras ella me recupera su impasse o lo Sí, esperamos? como usted quiera, doctor. Creo que ya no le faltaba mucho porque después de esta diapositiva me tocaba a mí. Ya, para ganar tiempo. Ya, Ya entonces está el bien, que entonces. sigue. Ya. Bueno, soy Diego Alca Guzmán y bueno, continuando con la exposición, hablaremos acerca de otras hormonas placentarias proteínicas.
Bueno, recordemos que la placenta en sí tiene una notable capacidad para sintetizar numerosas hormonas peptídicas, incluso algunas siendo análogas como las hormonas hipotalámicas y las hormonas hipofisiarias. Hablaremos primero de hormonas liberadoras de tipo hipotalámico. Algunos ejemplos que veremos son la GnRH, la GHRH y la CRH. Bueno, primero tenemos a la GnRH. Su expresión más alta se dará en el primer trimestre de embarazo. Entre las funciones de la GnRH, podemos decir que regula la producción de la hormona gonadotropínica coriónica humana en el trofoblasto, y también regula la invasión de trofoblasto extravelloso a través de la regulación de las metaloproteinasas MMP2 y la 9. Ahora hablaremos de la CRH. Los niveles de CRH aumentan hasta más o menos 100 picomoles por litro en una mujer durante el primer trimestre de embarazo y hasta 500 durante las últimas 5 o 6 semanas. En cuanto a su función, tenemos que las CRH y las urocortinas van a potenciar la secreción trofoblástica de la hormona ACTH. Otras funciones biológicas es que estas hormonas inducen a la relajación del músculo liso vascular y también el miometrial. Además de tener un papel inmunosupresor, también hay ciertas hipótesis que dicen que la CRH está involucrada en el inicio del parto. Recordemos también que fisiológicamente los glucocorticoides en una persona normal sin gestación actúan en el hipotálamo para inhibir la liberación del CRH, pero esto no ocurre en el trofoblasto. Acá los glucocorticoides estimulan la expresión del gen CRH y por lo tanto habrá una retroalimentación positiva, donde la CRH estimulará a la ACTH y la ACTH a los glucocorticoides. Y estos, como ya habíamos mencionado, de nuevo a la CRH. Y en cuanto a la hormona liberadora de crecimiento o la GHRH, esta en sí va a tener un papel desconocido, pero podemos mencionar, por ejemplo, la grelina, que alcanza su punto máximo a la mitad del embarazo, y esta vendría a ser un regulador de la hormona del crecimiento humana que es producida por el tejido placentario. Ahora vamos a hablar acerca de una hormona que es similar a las de la hipófisis. Vamos a tener a la variante de la hormona del crecimiento humano que se expresa en la placenta. Es sintetizada en el sincitio trofoblasto y que estará presente desde la 21ª hasta la 26ª semana de gestación, hasta el término de esta. Esta variante conserva funciones del crecimiento y también funciones antilipogénicas, similares a las de la HGH. Sin embargo, tiene reducidas funciones diabetogénicas y lactogénicas en comparación de la HGH. Hay algunos ensayos en donde se vio que la sobreexpresión de esta variante de hormona del crecimiento causa resistencia a la insulina. Por lo que se cree que esta es la causa de resistencia a la insulina en el embarazo, cabe la redundancia. Entre otras hormonas peptídicas, tenemos, por ejemplo, la relaxina, que esta se secreta en el cuerpo lúteo, también en la decidua y en la placenta. El aumento de niveles de esta hormona se observa en el inicio del embarazo y junto con niveles aumentados de progesterona, van a actuar sobre el miometrio para promover la relajación y la inactividad en el embarazo temprano. Tenemos también a la proteína relacionada con la hormona paratiroidea, que en el embarazo va a estar elevada en la circulación materna, más no en la fetal. Esta hormona está implicada en la transferencia de calcio, así como de otros solutos. También contribuirá a la homeostasis mineral fetal en los huesos, en el líquido amniótico y en la circulación fetal. También tenemos a la leptina, que vendría a ser una hormona que, recordemos, normalmente es secretada por los adipocitos. Esta funciona como una hormona antiobesidad que disminuye la ingesta de alimentos a través de su receptor hipotalámico. También se conoce que regula el crecimiento óseo y la función inmune. En la placenta, esta leptina se producirá tanto en el sincito trofoblasto como en el citotrofoblasto.
los niveles de leptina fetal se correlacionan con el peso al nacer y es muy probable que también se relacionen con el desarrollo y el crecimiento del feto. También tenemos al neuropéptido Y, que se aísla en la placenta, en el cítico trofoblasto. Esta hormona se cree que estimula la liberación de la CRH. Y por último tenemos a la inhibina y a la activina, que estas hormonas glucoproteicas pertenecen a la familia de factores de crecimiento transformantes beta. La activina estimula la producción de hormonas placentarias, tanto como la gonadotropina coriónica humana, el lactógeno placentario, los estrógenos y la progesterona. A diferencia de esta, la inhibina prácticamente antagoniza e inhibe la producción de las hormonas mencionadas anteriormente. Bueno, la medición de estas hormonas es importante ya que se ha visto que la elevación de la inhibina en el segundo trimestre de embarazo se relaciona en fetos que tengan el síndrome de Down, y también si se eleva mucho en el comienzo del embarazo podría ser indicativo de una falla en el embarazo. Además que las mujeres con preeclampsia van a tener estas dos hormonas elevadas. Ok, continuando, producción de progesterona placentaria. Bueno, Tu nombre, por favor. José Granda, doctor. ¿Se me escucha bien? Sí, gracias, gracias. Solo su nombre quería. Ya, gracias. Continúe, por favor. Ok. Bueno, durante las primeras 2 a 4 semanas de embarazo, los niveles crecientes de HCG mantienen la producción del estradiol en el cuerpo lúteo materno. Luego tenemos que la producción de progesterona y estrógenos en los ovarios maternos disminuye de manera significativa en la 7ª semana del embarazo. Más o menos para la semana 7 aprox, más de la mitad del estrógeno que ingresa a la circulación materna se produce en la placenta. Y posteriormente la placenta va a producir una magnitud continuamente creciente de este estrógeno. Ahora, también, aunque existe una relación entre el bienestar fetal y la producción placentaria de estrógenos, bueno, este no es el caso en la producción de progesterona placentaria. Por tanto, la producción endocrina placentaria, que incluye la formación de hormonas como la HCG y la biosíntesis de progesterona, puede persistir hasta semanas después de una muerte fetal. Durante el embarazo, la concentración plasmática de 5-alfa-dihidroprogesterona aumenta desproporcionadamente debido a la síntesis del sincitio trofoblasto, tanto de la progesterona producida por la placenta como del precursor derivado del feto. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la biosíntesis, en el trofoblasto humano, ni el colesterol ni a su vez la progesterona pueden servir como precursores de la biosíntesis de estrógenos. Y esto se debe al esteroide 17-alfa hidroxilasa, que no se expresa en la placenta humana. Esta enzima convierte a la 17-OH progesterona en androstenediodona, que es un esteroide C19 y un precursor del estrógeno. En consecuencia, la conversión de este esteroide C21 a esteroide C19 no va a ser posible. Sin embargo, la dehidroepiandrosterona, DHEA, y el sulfato también son esteroides C19 y se producen en las glándulas suprarrenales materna y fetal. Estos dos esteroides pueden servir, en este caso, como precursores de el estrógeno. La conversión de DHEA sulfato
a estradiol requiere de expresión placentaria de 4 enzimas clave que se encuentran principalmente en el sincitio trofoblasto. Bueno, primero la placenta expresa altos niveles de esteroides sulfatasa que convierte la DHAS en DHEA. Luego la 3-beta hidroxisteroide hidrogenasa tipo 1 actúa sobre la DHEA para producir la androstenediodona. Y a continuación la aromatasa citocromo P450 la convierte esta a estrona, que luego se convierte en estradiol por la 17 beta hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 1. Siguiente, por favor. Continuando con la biosíntesis, tenemos que el sulfato de dihidroepiandrosterona, secretado en cantidades prodigiosas por las glándulas suprarrenales fetales, se convierte en el sulfato de 16-alfa hidróxido de hidroepiandrosterona en el hígado fetal. Estos esteroides, tanto la DHAS como la 16-alfa OH DHAS, se convierten en la placenta a estrógenos, o sea, en 17 beta estradiol y en el estriol. A corto plazo, la mitad de E2 se deriva a la DHAS, sulfato, suprarrenal fetal, y la otra mitad al materno. Por otro lado, el 90% de la E2 en la placenta proviene de la 16-alfa OH DHEA sulfato, y solo el 10% de todas las demás fuentes. Luego vamos a tener la secreción direccional. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en cuanto a la secreción direccional, más del 90% del estradiol y el estriol sintetizado por el sincitio trofoblasto ingresa al plasma materno. El 85% o más de la progesterona placentaria va a ingresar al plasma materno. Y la pequeña progesterona materna atraviesa la placenta hacia el feto. Y bueno, este movimiento direccional del esteroide recién formado hacia la circulación materna se va a derivar de las características básicas de la placentación hemocorio-endotelial. En este sistema, los esteroides secretados por el sincitiotrofoblasto pueden ingresar de forma directa a la sangre materna. Los esteroides que salen del sincitio no entran directamente a la sangre del feto. Primero deben atravesar la capa del citotrofoblasto y después ingresar al estroma del núcleo velloso, para así luego pasar a los capilares fetales. Bueno, desde cualquiera de estos espacios los esteroides pueden reingresar al sitio. El verdadero resultado de esta disposición hemocorial es la que en la entrada de esteroides en la circulación materna es sustancialmente mayor que en la sangre fetal. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la interacción glándula suprarrenal fetal-placenta, vamos a tener que, de manera morfológica, funcional y fisiológica, las glándulas suprarrenales fetales son notables. A término, las glándulas suprarrenales fetales pesan lo mismo que las de un adulto. Más del 85% de la glándula fetal se compone de una forma fetal única, que tiene una gran capacidad para la biosíntesis de esteroides. La producción diaria de esteroides de las glándulas suprarrenales fetales cerca del término es de 100 a 200 miligramos. Esto se compara con la secreción de esteroides de un adulto en reposo, que es de 30 a 40 miligramos. Ahora, la zona fetal se pierde en el primer año de vida y no está presente en el adulto. Además, la ACTH, el crecimiento de las glándulas suprarrenales fetal, está influenciado por factores secretados por la placenta. Esto se ejemplifica por el crecimiento continuo de las glándulas fetales durante la gestación y por la involución rápida inmediatamente después del nacimiento y la administración placentaria.
Bueno, mi nombre es Hazel Talavera y ya para terminar esta presentación, bueno, hicimos lo que es interacciones en la glándula suprarrenal. Como vemos la imagen, es el momento de toda la evolución de dicha glándula en la edad embrionaria. Y como mencionó mi compañero, va a terminar, se va a perder esta zona fetal que va a ser el 85% al primer año de vida. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la síntesis placentaria del estriol, vamos a tener que el estradiol va a ser el principal producto de estrógeno placentario a término, junto con este lo que es el estriol y el estetrol. Más que todo van a derivar de lo que es la placenta, el hígado fetal y lo que son las glándulas suprarrenales que anteriormente ya hemos mencionado. Junto con esto, debido a que hay una mayor síntesis, vamos a observar de que va a haber mayor estriol de un aumento desproporcionado durante el embarazo, debido a esta síntesis, teniendo como principal precursor lo que es la 16 hidroxidehidroepiandrosterona. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir de que el feto va a ser el 90% de fuente de precursores de estriol y estetrol, que se da en un embarazo humano normal. Es por eso que anteriormente se usaba este 16 hidroxi y lo que son los esteroides, tanto el estriol como el estetrol, como un indicador de bienestar fetal. Pero debido a su baja sensibilidad y especificidad fue que se dejó de usar. Otro precursor importante va a ser el colesterol para lo que es la síntesis de los esteroides. Entonces podemos observar de que en la vida fetal va a haber una mayor síntesis de colesterol. Por lo tanto, el feto va a asimilar mucho más en la circulación fetal y principalmente se va a hacer en lo que son los lípidos de baja densidad, que son los LDL. Al haber una mayor asimilación, va a haber bajos niveles de colesterol LDL en el plasma fetal. Esto debido a que lo está usando rápidamente para poder hacer una mayor síntesis de esteroidogénesis. Siguiente, por favor. Bien, ahora hay condiciones tanto fetales como condiciones de la madre maternas que van a afectar esta producción de estrógenos. Para empezar con los fetales, puede haber lo que es una muerte fetal, donde se va a ver una disminución de los niveles de estrógeno en orina. También después de lo que es la ligadura del cordón umbilical. Tenemos también en aquellos fetos anencefálicos, donde hay una ausencia de la función hipotálamo hipoficiaria. Por lo tanto, va a impedir lo que es la estimulación de la adrenocorticotropina y los niveles de estrógeno se van a ver disminuidos en un 10% en estas gestantes a comparación de aquellas gestantes de un embarazo normal. Luego tenemos lo que es la trisomía 21, que va a ser más que todo por una formación inadecuada de los esteroides en las glándulas suprarrenales. Después lo que es una hipoplasia cortical. Esta hipoplasia cortical va a haber una producción limitada de lo que son los estrógenos por ausencia de precursores. Lo que es la eritroblastosis fetal, que va a ser más que todo en algunos casos por lo que es la aloinmunización con el antígeno D, o lo que es una anemia hemolítica fetal. Y las dos patologías de abajo, más que todo, es por deficiencia de enzimas, tanto de la sulfatasa placentaria fetal, que está involucrada en lo que es la hidrólisis de los sulfatos, para poder de estos esteroides, que es el primer paso enzimático en el uso placentario de las prehormonas circulantes para la biosíntesis de los estrógenos. Esta tiene que ver con, está ligado a lo que es el cromosoma X. Y en cuanto a la deficiencia de las aromatasas placentaria fetal, vamos a ver más adelante que la placenta es uno de los más excelentes en cuanto a lo que es la aromatización de estos esteroides. Entonces, debido a que acá va a faltar lo que es la aromatasa, no va a poder sintetizar los andrógenos endógenos que presenta la paciente. Esta es una enfermedad autosómica recesiva, la cual es muy rara. Y como sabíamos, en cuanto a la síntesis, vamos a tener lo que es la hidroxidehidroepiandrosterona sulfato adrenal,
que se va a convertir a lo que es a la androstenediona, y ahí vamos a necesitar lo que es la aromatasa para que se convierta en estradiol. Es el paso donde estaría perjudicándose en esta deficiencia de aromatasa. Siguiente, por favor. Y por último, bueno, no salió completo, tenemos lo que son las condiciones de la madre que afectan lo que es la esteroidogénesis. Vamos a tener más que todo el tratamiento de glucocorticoides. Eso es debido a la retroalimentación que se presenta en el eje. Entonces, al haber una aportación exógena de los glucocorticoides, va a inhibir lo que es la secreción de la adrenocorticotropina. Luego vamos a tener lo que son las molas hidatiformes, tanto completa como neoplasias trofoblásticas gestacionales, que en ambas, bueno, van a carecer del feto y también de una fuente suprarrenal fetal de precursores esteroides. Y bueno, en los dos que faltan ahí es la enfermedad de Addison, que como sabemos va a haber menor cantidad de estrógenos, sobre todo de estrona y estradiol, y los tumores maternos productores de andrógenos. Como mencioné anteriormente, la placenta va a ser una excelente aromatización, por lo que en aquellas pacientes gestantes que tengan tumores productores de andrógenos, la placenta va a actuar como un filtro, donde va a aromatizar estos andrógenos y por lo tanto, más que todo si el producto es femenino, no se va a ver virilizado. Por lo contrario, hay ciertas excepciones donde el producto femenino se ve algo virilizado. Eso es más que todo porque vamos a contar con otro tipo de esteroides. Tal vez la madre está produciendo otro tipo de esteroides que no son aromatizables, como la 5-alfa dihidrotestosterona. Esa es la explicación de esa patología más que todo. Eso sería todo. Muchas gracias. Listo. Seguimos con la otra exposición y al final vemos preguntas finales, chicos. Diego, ¿estás ahí? Sí, doctor, mis compañeros ya están cargando las diapositivas. Ya, perfecto, perfecto. Un ratito, por favor, está habiendo problemas técnicos. Sí, no se preocupen, esperamos. Diego, Sí, doctor, dígame. ¿a ti te llega algún mensaje para que para que mañana pongamos las notas de seminarios? Ah, sí, sí, o sea, tenemos que colgar los seminarios grabados al aula virtual. Ay, 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 ay. Eh, sí, es que también nos ponen puntos ahí en teoría. Por eso nos Claro, dijeron que tenemos que colgarlos en el aula virtual. claro, ya. Porque aquí yo tengo un mensaje del doctor Montes que la primera fase es hasta el 12 de abril. Sí, o sea, Y eso sí, doctor. Eh, pero lo que tengo entendido es de que solo nos han dado plazo hasta hoy o mañana en la mañana de subir sí, ah, los- ya. No, no, está perfecto. Y el otro mensaje que tengo es que dice que las notas de los seminarios deben ser entregadas al término de cada fase. ¿Ves? Pero bueno, ya le enviaré pues mañana mismo las notas, ¿ya? Pierdan cuidado ya, de eso.
Listo. Me avisan para empezar. Me avisan cuando estén listos, chicos. Ya, doctor. Vamos a empezar el tercer seminario, que es drogas y embarazo. Voy a empezar yo la exposición. Soy Viviana Valdivia Eduardo. Siguiente, por favor. Bueno, el consumo de drogas es un fenómeno no solo actual, sino que ya viene desde varios años atrás, pero en los últimos años es un tema de preocupación para las autoridades y para la población en general. Existen sustancias capaces de generar abuso y en algunos casos dependencia. Las drogas de abuso son las sustancias psicoactivas que van a actuar sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios en el estado de ánimo y en el estado de conciencia de la persona. El consumo de estas sustancias psicoactivas va a repercutir en áreas físicas, psíquicas, sociales, familiares, académicas, laborales y legales. El consumo de sustancias durante la gestación influye negativamente en la salud del binomio materno-fetal, poniendo en riesgo la vida tanto de la madre como del hijo. Y también va a estar asociado a los trastornos neurológicos en el recién nacido. La mayoría de las sustancias psicoactivas van a atravesar la placenta por difusión pasiva, pudiendo así ejercer su toxicidad sobre el feto. El tipo y magnitud de daño van a depender de la droga que se consuma, de la vía que se utiliza, la dosis, la duración del consumo y también la etapa del embarazo en la que ocurre la exposición. Siguiente, por favor. Las definiciones, ¿qué son las drogas? Las drogas son sustancias que se administran para provocar determinadas sensaciones o estados psíquicos no justificados terapéuticamente, pudiendo llevar a lo que es la dependencia psicológica, que es cuando la persona tiene necesidad de consumir la droga para así experimentar un estado de placer o para evitar ciertos malestares afectivos. Produce también dependencia física, que es cuando el organismo se ha habituado ya a la presencia de la droga y necesita esta sustancia para funcionar con normalidad. Y la tolerancia, que es cuando es necesario aumentar las dosis de esta droga de consumo habitual para así conseguir los mismos efectos que se obtenían con dosis más pequeñas. La drogadicción es el estado psíquico y físico causado por la interacción entre una persona y una droga que modifica el comportamiento y el impulso de seguir tomando en forma periódica a fin de experimentar sus efectos psíquicos y también evitar malestares producidos. Siguiente, por favor. Los criterios diagnósticos de la dependencia y el consumo de sustancias en la CIE-10. Bueno, para establecer el diagnóstico es necesario que durante el año anterior hayan estado presentes en algunos momentos 3 o más de los siguientes criterios. 1, el deseo intenso o compulsivo de consumir la sustancia. 2, las dificultades para controlar el consumo. 3, el síndrome de abstinencia, característico de esta sustancia, que es la reacción del cuerpo cuando una persona deja de consumir la droga. 4, presencia de tolerancia. 5, abandono progresivo de otra fuente de placer y de diversión. Y 6, la persistencia en el consumo de la sustancia pese a manifestaciones perjudiciales. Las etapas, bueno, existen 3 etapas antes de llegar a la adicción: el uso, el abuso y la adicción. El uso es un consumo mínimo, en pequeñas cantidades, no ocasiona graves trastornos en el comportamiento ni en la salud. Por ejemplo, cuando consumen los fines de semana, ocasionalmente, no afecta mucho la vida laboral o de pareja. No hay episodios de intoxicación y se busca cambios de sensaciones. El abuso ya es un consumo problemático con consecuencias negativas relacionadas con un deterioro orgánico o psicosocial. Ya este no es un uso así ocasionalmente, sino que ya es un uso regular. Existen episodios de intoxicación, hay deterioro de la vida familiar, la vida de pareja. Esto ya es una vida dual, una existencia cotidiana común y otra adictiva. Y la adicción es el consumo
el consumo ya forma parte del estilo de vida de la persona y lo necesita para desarrollar sus actividades cotidianas. Ya no hay relación familiar, laboral, hay una búsqueda obsesiva y compulsiva por la sustancia y también altera el sistema inmunológico. Los efectos nocivos son efectos crónicos a corto plazo, sociales agudos, sociales crónicos. Crónicos puede ser, por ejemplo, cirrosis, restricción del crecimiento intrauterino, HIV, hepatitis B, hepatitis C. A corto plazo ya son sobredosis, muertes producidas por la falta de coordinación y concentración y juicio, por ejemplo, accidentes de tránsito, suicidios. Y efectos sociales crónicos, incumplimientos de las obligaciones laborales y familiares. Siguiente, por favor. Ya, la madre con adicción a la droga con frecuencia tienen antecedentes de atención tanto prenatal como postnatal deficientes y tienden a estar en una situación social desfavorable. Estas condiciones pueden dar lugar a resultados adversos del embarazo. Las mujeres se inyectan drogas que encuentran también en riesgo de contraer infecciones como son hepatitis C, el VIH, con la posibilidad también de la transmisión vertical al recién nacido. El vínculo y el grado de respuesta entre la madre y el recién nacido también se ven comprometidos por la depresión postparto y la violencia doméstica que complican aún más la relación. En algunas poblaciones se ha registrado el aumento de la incidencia del maltrato o negligencia del niño y de muertes infantiles. Bueno, son múltiples los factores que convierten el embarazo de la mujer adicta en un embarazo de alto riesgo. Por un lado está lo que es el policonsumo, la asociación frecuente de alcoholismo, tabaquismo y sustancias tóxicas ilícitas, el nivel socioeconómico y cultural bajo, las condiciones de vida precarias y también, por otra parte, la vigilancia prenatal escasa o inexistente y finalmente una mayor morbilidad materna y peores resultados perinatales. Siguiente, por favor. Ok, continuando con la exposición, doctor, soy José Granda. Es imprescindible tener en cuenta los 3 periodos básicos del desarrollo fetal, ya que según el periodo de exposición del agente químico ilícito se pueden encontrar las posibles secuelas. Además, sabemos que los agentes teratogénicos para expresarse dependen de los factores genéticos. Ahora, los periodos son fertilización e implantación, que va desde el momento de la concepción hasta el 17º día de la gestación. Aquí la sustancia actuaría en la división celular con la consecuente interrupción de la gestación. Luego tenemos el periodo embrionario, que va desde el día 18 hasta el 55. Este es el periodo donde van a ocurrir los efectos teratogénicos debido a que es el momento de la organogénesis y la organización tisular. Luego vamos a tener el periodo fetal, que va desde el día 56 hasta el nacimiento. Y bueno, aquí se pueden expresar algunos efectos teratogénicos, pero fundamentalmente se encuentra la restricción del crecimiento intrauterino, con alteraciones morfológicas y fisiológicas menores. Por otra parte, los lactantes de madres con un problema de consumo de drogas, especialmente las que consumen opiáceos, pueden presentar un síndrome de abstinencia neonatal que requiera tratamiento. Están expuestos a un mayor riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante y, posteriormente, a una disminución del logro de las metas de desarrollo, ya sea por un efecto directo del consumo de drogas o como resultado de los factores ambientales y del estilo de vida asociados con su uso. Luego vamos a tener las principales drogas. Siguiente, por favor. En este caso tenemos la marihuana, conocida también como hashish o cannabis. Es un alucinógeno depresor, resina obtenida a partir del cannabis sativa, utilizada por inhalación del humo, o sea, fumando, y menos frecuente por vía oral. Constituye una de las drogas ilícitas más antiguas. En estas se han reportado cifras muy variables de consumo, tan bajas como del 2% o tan altas como del 30%. Sin embargo, la prevalencia varía según la edad materna, raza o nivel sociocultural. Bueno, en los Estados Unidos, por ejemplo, durante el 2002, más de 14 millones de personas la consumieron a partir de los 12 años de edad, por lo menos una vez.
el 12,2% por lo menos 300 días al año, y eso significa que 3,1 millones de personas consumieron marihuana a diario, o casi diario, en un periodo de 12 meses. Su principal agente activo, o cannabinoides, es el delta 9 tetrahidrocannabinal, o THC, que cruza la placenta en el feto a término, pero no se conoce este hecho durante otras etapas de la gestación. Además, se distribuye también en la leche materna. La administración a animales de experimentación ha revelado resultados dispares relacionados a la capacidad teratogénica en el ser humano, debido a que habitualmente las usuarias de esta droga las asocian a alcohol, tabaco u otras drogas. No se pueden separar los daños de estas sustancias, por lo que sus efectos sobre el feto no son del todo claros. Sin embargo, se han notificado casos aislados de malformaciones congénitas en hijos de madres que consumían marihuana. Se publicaron los resultados del estudio preliminar en 110 casos y 120 controles, que relacionaron el uso de la marihuana y otras drogas durante el embarazo y su posible asociación a gastrosquisis. Un estudio también involucró que 12.424 gestantes, de las cuales 1.246 fueron expuestas a la droga durante el embarazo, demostraron asociación con malformaciones congénitas mayores, pero no con las menores. Luego del análisis mediante regresión, eh, se vieron que no hubo relaciones estadísticamente significativas. Este hábito también fue asociado a una leve restricción del crecimiento intrauterino. En un informe se vieron que 1.223 mujeres, de las cuales 331 manifestaron exposición a la droga, y confirmaron mediante análisis de los metabolitos en la orina una reducción promedio de 79 gramos y 0,52 centímetros del peso y de la talla del recién nacido, respectivamente, pero no en el perímetro cefálico. También otros estudios no han podido demostrar resultados similares, incluyendo un extenso metaanálisis. También son contradictorios algunos resultados de los estudios que analizaron la posible influencia del cannabis en la duración del embarazo, la calidad y la duración del parto. Siguiente, por favor. El Ottawa Prenatal Prospective Study observó también en el periodo neonatal un incremento del temblor, respuestas motoras exageradas, disminución de la respuesta visual y, en algunos casos, con un síndrome de abstinencia leve. Entre los 6 meses y los 3 años no observaron consecuencias adversas en el desarrollo neurológico ni en el comportamiento, pero a los 4 años presentaron una disminución de la capacidad verbal, también de la memoria. En la edad escolar fueron más hiperactivos, en tanto en la adolescencia también tenían bastante dificultad para resolver problemas o actividades que requieren integración visual o atención sostenida. La American Academy of Pediatrics no autoriza su consumo como sustancia de abuso en madres lactantes. Un informe también confirmó que los cannabinoides se excretan en la leche materna, mejor dicho, que son excretados de la leche materna, eran absorbidos por los lactantes. Y aunque no se observaron efectos adversos, algunos componentes poseen una semivida de eliminación muy prolongada. Siguiente, por favor. Buenos días, doctor. Soy Eduardo Villanueva y voy a continuar con la exposición hablando acerca de la cocaína. La cocaína es también conocida como coca. Va a derivar del eritroxilon coca y va a ser un potente estimulante del sistema nervioso central con facultades poderosamente adictivas. Su principio activo va a ser el benzoil metil-ecgónica, que anteriormente fue empleado como anestésico local y como vasoconstrictor en las cirugías de otorrinolaringología. Se puede consumir masticando las hojas de coca, mediante sulfato de coca, en la pasta base o bazuco para el cigarro, el clorhidrato de cocaína, que es el más conocido, que se absorbe fácilmente por las mucosas del organismo y también se puede dar por vía endovenosa o subcutánea, a través de la disolución del polvo en agua destilada o bien al fumar en Febreze, que es el crack.
Siguiente, por favor. Bueno, debido a su bajo peso molecular, que es de aproximadamente 340, también tiene una alta liposolubilidad, se va a permitir el plazo placentario por difusión simple, alcanzando concentraciones elevadas en sangre y en tejidos fetales. Y se puede ver su efecto vasoconstrictor en diversos territorios vasculares. La cocaína también se va a distribuir por medio de la leche materna, en tanto que la presencia de los metabolitos en el pelo del recién nacido se utiliza para demostrar la exposición intrauterina a este tipo de drogas. Siguiente, por favor. Vamos a observar malformaciones fetales que afectan a casi todos los sistemas, principalmente a los cardiovasculares, genitourinario, digestivos, en los miembros y en el cráneo fetal. El genitourinario es el que va a presentar la mayor cantidad de malformaciones fetales. Vamos a observar complicaciones obstétricas muy numerosas que van a depender de las dosis que consumía la paciente, de la edad gestacional y de la duración a la exposición. Se estima que las personas que consumen esta droga tienen 6 veces más probabilidades de presentar complicaciones obstétricas, como pueden ser la disminución del peso, la talla y perímetro cefálico al nacer, con unas cifras promedios de 151 gramos, 0.71 centímetros y 0.43 centímetros respectivamente. Además, va a haber un aumento considerable en los partos prematuros y, por supuesto, va a haber prematuridad del recién nacido, va a haber desprendimiento normoplacentario, rotura prematura de las membranas, alteraciones en el registro cardiotocográfico y muerte fetal. Siguiente, por favor. La cocaína actúa sobre los receptores beta-adrenérgicos uterinos, lo cual va a producir un trastorno en la relajación del miometrio con una contractura prolongada, lo que incrementa la presión arterial materna y esto va a reducir el flujo sanguíneo fetal, lo que va a explicar los efectos adversos mencionados anteriormente. Cuando la cocaína es consumida por las madres en el periodo de lactación, va a provocar signos como pueden ser una intoxicación, acompañada de diarrea, vómitos, irritabilidad, convulsiones y temblores en el lactante. Va a haber trastornos neuroconductuales y síntomas de irritabilidad transitoria del sistema nervioso central. Algunos investigadores han descrito que también se puede observar retrasos motores y cognitivos. Otros indican que hay trastornos de la atención, excitación, en lugar de efectos sobre la cognición. Siguiente, por favor. En cuanto a la heroína, vamos a ver que es un derivado diacetilado de la morfina, hidrocloruro de acetilmorfina. Es una droga narcótica altamente adictiva y es el opiáceo de más alto abuso en los Estados Unidos. Y aparte es el que tiene la acción más rápida. Su consumo se da por vía endovenosa, en menor frecuencia por vía intramuscular o inhalatoria, por medio de la nariz. Siguiente, por favor. La heroína va a cruzar la placenta rápidamente, evidenciándose en tejidos fetales a la hora de su administración. Los riesgos asociados a su abuso son los mismos tanto en las mujeres gestantes como en las no gestantes. Pero va a haber otro tipo de complicaciones, como pueden ser un estrés psicosocial y violencia de género, y estos van a ser los principales causales de hospitalización. Entre las principales complicaciones obstétricas, vamos a observar bajo peso al nacer, un parto prematuro, infecciones por VIH, hepatitis B, C, sífilis, glomerulonefrosis, pielonefritis, endocarditis, anemia, toxemia, hemorragia del tercer trimestre, rotura prematura de membranas o muerte fetal ante el parto. En las complicaciones neonatales vamos a ver el síndrome de abstinencia, complicaciones propias de la prematuridad como son la microcefalia, la deficiencia en el crecimiento postnatal, problemas neuroconductuales, una mayor mortalidad neonatal, aumento de 74 veces del síndrome de muerte súbita del lactante. Siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con las anfetaminas. Mi nombre es Hazel Talavera. Ya.
En cuanto a las anfetaminas, van a ser agentes simpático-miméticos, también androxígeno, y es utilizado para lo que es el tratamiento de la narcolepsia. Esta droga va a estar dentro de lo que es el grupo de lo que son las anfetaminas, las metanfetamina, dexanfetamina, y esta va a cruzar rápidamente lo que es la placenta y cerca al término de la gestación y se va a acumular en lo que son los tejidos fetales. En cuanto a los efectos teratogénicos, vamos a tener hechos contradictorios en sí, debido a que se han realizado varios estudios donde se puede observar que en unos no han hallado diferencias en cuanto a incidencias de cardiopatías congénitas luego de un consumo de 5 años o 5 años de evaluación durante el consumo. Y también se ha observado que hay una mayor incidencia de labio leporino cuando el consumo se realizó en los primeros 56 días de gestación. Y sobre todo también malformaciones cardíacas en aquellas pacientes que han consumido durante el periodo de organogénesis. Va a haber un aumento también restrictivo de lo que es el crecimiento intrauterino simétrico, abortos y complicaciones hemorrágicas en el posparto. Puede haber lo que es un parto prematuro, un aumento de la morbilidad materno-fetal y neonatal. Esto se debe a que las anfetaminas tienen una acción competitiva a nivel placentario con lo que es la noradrenalina, por lo cual explicaría lo que es la restricción del crecimiento intrauterino. También se ha descrito que ha habido casos en los que se ha manifestado bradicardia fetal seguida de óbito, cuando ha habido una autoadministración materna de 500 miligramos por vía endovenosa. También junto a lo que es un síndrome de abstinencia neonatal, donde podemos ver lo que es en el neonato, en el bebé, lo que es irritabilidad, llanto, movimientos espasmódicos repentinos. También se ha podido observar que los pacientes que han sido expuestos a metanfetamina durante el periodo prenatal ha habido una disminución del volumen subcortical asociado a un déficit cognitivo. Y también esta droga va a pasar y se va a distribuir por lo que es la leche materna, causando irritabilidad y alteraciones en el patrón del sueño en los lactantes. Ya, ahora vamos a ver lo que es la lisergida, o también conocida como la LSD o dietilamida de ácido lisérgico. Esta droga va a ser alucinógena y es obtenida por síntesis química. Ya. En sí se desconoce si de verdad cruza la placenta, pero también hay estudios que demuestran que tiene consecuencias como puede haber abortos espontáneos, anormalidades congénitas, que van a ser más que todo poco frecuentes, como la anoftalmia, la aplasia de miembros, las malformaciones congénitas. En sí, se desconoce si cruza debido al bajo peso molecular que tiene, por eso se sospecharía que sí pasaría a la placenta. En sí no hay evidencias, como mencioné, más que todo hay lo que es la ruptura cromosómica en las células somáticas en los recién nacidos de madres adictas o en las células humanas incubadas in vitro con la droga. El problema de esto es que como son pocos datos, no se puede extrapolar por si hay un riesgo de anomalías congénitas, debido a la escasez de estudios que presenta, y no parece relacionarse con complicaciones obstétricas o alteraciones del peso fetal o presencia de un síndrome de abstinencia fetal. Ahora vamos a ver en cuanto a lo que es el éxtasis. El éxtasis, o también llamado químicamente 3,4-metil-endioximetanfetamina, o lo que es la MDMA. Ya, al igual que los anteriores, más que todo, va a ser un estimulante del sistema nervioso central. También se desconoce si cruza la placenta, al igual que el LSD, pero también debido a su bajo peso molecular, se refiere que sería lo más probable que sí atravesara. Ahora, se ha visto también en cuanto a asociaciones teratogénicas, no hay una evidencia en sí fuerte que diga que sí se producen malformaciones congénitas,
pero tiene una relación en cuanto a los estudios, que de un total de 111 gestantes que han consumido en el primer trimestre sin asociarla a otro tipo de droga, 12 de los 78 nacidos vivos presentaron malformaciones congénitas en comparación con el 2-3% esperado. Por lo tanto, predominaron las malformaciones cardíacas y musculoesqueléticas, lo que daría consecuencia del pie equinovaro, como vemos en la imagen. Yo soy Augusto Excelmes y para finalizar los protocolos. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al protocolo de asistencia durante el embarazo, este protocolo es aplicable a cualquier tipo de toxicomanía en general y se va a dividir en básico y general. En cuanto al protocolo básico, va a consistir en la concientización del personal sanitario para asumir el problema. En este se va a considerar a la toxicómana como una persona con características propias. Se requiere un mínimo de cooperación por parte de la paciente y va a ser fundamental la asiduidad en las consultas, facilitar el acceso de la paciente al médico y conseguir que la paciente adopte una actitud de vis a vis hacia su embarazo. La persona que asiste a la paciente debe mantener una conducta tranquila y intentar resolver o paliar los problemas sociales encontrados por la adicta. En cuanto a la necesidad de un equipo multidisciplinario, la existencia de un equipo multidisciplinario es otra premisa fundamental, ya que la responsabilidad de una toxicómana embarazada no debe ser únicamente asumida por el obstetra, sino también intervenir el médico de familia, el internista, el psicólogo, las asistentes sociales, el neonatólogo, las nutricionistas, las obstetras, las enfermeras, de forma que sea todo un equipo de especialistas en estos problemas, los que formen las unidades especializadas en el tratamiento de este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Ya. El protocolo general. En el protocolo general vamos a considerar el embarazo como de alto riesgo y en consecuencia va a adoptar un calendario de visitas frecuentes que permita un perfecto seguimiento de cualquier anomalía que surja durante la gestación. En la anamnesis debemos ir averiguando el tiempo de evolución, cantidades consumidas, anteriores síndromes de abstinencia, uso concomitante de otras drogas y fármacos. Vamos a intentar mejorar las condiciones de vida del paciente con la ayuda de las asistentes sociales, corregir la malnutrición si se presenta, descartar o corregir procesos infecciosos acompañantes como una uretritis gonocócica o una sífilis frecuente con falsos positivos, condilomas acuminados, tricomonas y micosis vaginales. Investigar si la paciente tiene HIV o tiene antígeno de superficie de la hepatitis B, hepatitis C, etcétera, así como perfil hepático. Hacer una inmunoprofilaxis antitetánica sistemática, retinopatías, celulitis, abscesos, tromboflebitis y descartar la presencia de mielitis transversa. Vamos a tratar la anemia que con elevada frecuencia ocurre en este tipo de pacientes. Las amenazas de parto prematuro deben ser tratadas con el uso cauteloso de agentes betamiméticos por trastornos de ritmo cardíaco. También vamos a vigilar la aparición de restricción del crecimiento intrauterino y malformaciones congénitas mediante ecografías seriadas. A la paciente se le va a incluir en un programa de educación maternal, también se le va a incluir en un programa de terapias de grupo de hospital. La hospitalización de la paciente siempre que surja una complicación obstétrica, médica o sobredosis. Síndrome de abstinencia, intentos de detoxicación o ajuste del tratamiento de mantenimiento. También se va a solicitar un análisis toxicológico en orina con determinaciones seriadas y el carácter multidisciplinario que debe tener la asistencia a estas pacientes por la complejidad de problemas médicos, psicológicos y sociales. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al protocolo de asistencia durante el parto,
El protocolo general va a ser considerar siempre el parto como de alto riesgo obstétrico. Por lo tanto, deberá ser asistido según el protocolo establecido en estos casos, es decir, en una institución hospitalaria bajo monitorización materno-fetal biofísica con apoyo psicológico continuo y con medidas específicas en caso requiera. También evitar el síndrome de abstinencia durante el parto. Es una medida fundamental ya que los posibles riesgos del feto por el parto se le une el síndrome de abstinencia materno-fetal, que el resultado puede ser mortal para el feto. La vía de administración de los fármacos sustitutivos debe ser parental. Siguiente, por favor. En cuanto al protocolo de asistencia en el puerperio, debemos considerar esta etapa como fundamental para intentar la deshabituación total de la paciente adicta a la sustancia motivada por la presencia de su hijo y la responsabilidad que ha contraído. La lactancia materna debe favorecerse, sobre todo en los casos en que se ha conseguido la deshabituación durante el embarazo y se ha descartado VIH, ya que influirá por su significado en el intento de conseguir la deshabituación total. La derivación de la paciente a su centro hospitalario o centro de drogodependencias para continuar o iniciar los programas de terapia destinados a la deshabituación y rehabilitación de estas pacientes. Durante el puerperio es posible la aparición de un síndrome de abstinencia materno, para lo cual vamos a recurrir al tratamiento con benzodiazepinas, hipnóticos y metadona. En cuanto a la atención específica al recién nacido, la pauta indicada se basará en la observación para la detección precoz del síndrome de abstinencia con determinación en orina de la droga sospechosa, diagnóstico precoz de enfermedades infecciosas de transmisión materno-fetal como puede ser la hepatitis, el SIDA, y finalmente en la terapéutica específica según el tipo de toxicomanía. Siguiente. Y para finalizar las conclusiones. La evaluación de riesgo cuando la gestación es expuesta a las drogas es difícil, ya que los resultados pueden ser sesgados por el consumo concomitante de otros tóxicos o bien la presencia de otros factores sociosanitarios desfavorables. No obstante, aunque se ha podido definir las dosis tóxicas, el tiempo de uso perjudicial, ni tampoco se ha podido determinar un patrón específico de anomalías congénitas causadas por cada una de ellas. Además, se considera que el abuso de drogas en general comporta un mayor riesgo de desenlace anómalo del embarazo por un incremento del riesgo de malformaciones congénitas, ya sean mayores o menores, de la morbilidad y de la mortalidad perinatal, así como posibles repercusiones a largo plazo en la capacidad de aprendizaje y del comportamiento de los niños expuestos intraútero. También existen dudas sobre las posibles repercusiones a largo plazo en la capacidad del aprendizaje y del comportamiento de los niños expuestos intraútero. En general, los efectos adversos del abuso de drogas durante el embarazo parecen ser claros, pese a las limitaciones que presentan los estudios vigentes. Hay limitaciones que hacen referencia básicamente a tres situaciones: la dificultad de aislar los efectos específicos de cada droga dado el frecuente uso conjunto, la dificultad de la información recabada a las propias interesadas, dada la tendencia a la ocultación del consumo de drogas, y el solapamiento del comportamiento del abuso de drogas con otros problemas sociosanitarios, de modo que también es difícil aislar el efecto específico de cada factor. Por otra parte, hay que tener en cuenta la evolución de los patrones de consumo que apuntan a un mayor uso de las llamadas drogas de síntesis. Este fenómeno debería estimular la realización de estudios centrados en los efectos de las nuevas drogas y sin por ello descuidar los efectos de las tradicionales, incluidas las legales como el alcohol, el tabaco, cuya incidencia demográfica es mayor de todas. Por lo tanto, todo embarazo en el que se detectó un hábito tóxico se ha de considerar de mayor riesgo y se debería tomar las medidas oportunas para lograr que las pacientes se alejen de estas prácticas, apoyadas por un equipo multidisciplinario integrado no solo por ginecobstetras, sino también por asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras, internistas y neonatólogos, idealmente antes del inicio del embarazo, lo que implica la adopción de medidas profilácticas de información
y concientización de las mujeres en edad fértil y de apoyo durante el embarazo y la lactancia por el abandono de la dependencia. Eso es todo, gracias. Muy bien, chicos. ¿Tienen algunas dudas, algunas consultas? Las exposiciones han estado bien, bien, en general han estado bien, los felicito, son un muy buen grupo. Como les dije al principio, lo principal siempre